Sus dedos sabían de la dureza del metal, aunque también conocían la melancolía del blues. Papo no era un hombre de muchas palabras, pero su instrumento parecía hablar. Fue el gran guitarrista eléctrico del rock argentino. Era un nene grande, tenía su carácter, mejor que no se enoje. Era una persona que tenía una chispa, nunca te aburrías con él. Tenía mucho carisma, mucha simpatía. Estas personajes, siguen siendo niños a pesar de la edad. Creo que es un precio que viene dentro del package, con muchas otras aristas que no vamos a tocar en este momento. La autodestrucción, la soledad, las drogas, es decir, cuanto más arriba, más soledad y más frío hace. Yo creo que hace falta seguir manteniendo al niño para poder seguir en este asunto, porque si no crece, ya está. Norberto Napolitano nació en Buenos Aires en 1950. Fue el menor de 3 hermanos y vivió una infancia mimada y feliz. Quería la luna, si no se la compraba mi papá, mi mamá, mis tíos. Vivíamos acá con mi abuela materna, mis tíos, mi mamá, mi papá, nosotros. Y era travieso, como un chico caprichoso, que hacía. Pero bueno. Cuando él era chiquitito, yo estaba en pleno estudio. Y yo le daba Chopin, a Beethoven, a todos. Y él jugaba. Y cuando yo me equivocaba, me decía, nena, te equivocaste. Y era verdad. O sea que el oído de él ya nació con él. En el colegio primario le llamó la atención la guitarra y comenzó a tocar folclore. En ese momento se reveló un oído poderoso y una facilidad absoluta con las 6 cuerdas. Pronto descubriría el rock mediante Little Richard y más tarde se enamoraría del blues. Escuchando discos y copiando solos, ese chico ligeramente gordito y de lentes irá forjando a un formidable guitarrista. Conozco un relato de que alguien, ya por los 60, se fue a Inglaterra, viajó y trajo discos. Y él se capturó los de John Mayall con Eric Clapton y con Mick Taylor y Peter Green. Se encerró en la habitación y estuvo ahí, pero semanas y semanas y semanas. Un violero terrible, es decir, un violero que le colgás una escoba y suena igual. Papo para mí es como el innovador argentino de la guitarra. Es como, no hay un guitarrista para definirlo, decir, tocaba como este. No, Papo tocaba como Papo. Ahí está Papo, por ejemplo, ¿eh? O acá. Ahí está Papo, ¿no? Él tiene algo innato que le hace tocar la guitarra de una forma, con un sonido que por más que vos quieras imitarlo, no podés. Los fines de semana, cuando éramos chicos, el mono en la casa comía, en la casa de él había ravioles y en mi casa había milanesas. Entonces venía Papo, porque se ve que comía más temprano en la casa de él, y yo, señora, está de torre. Y mi mamá le decía, ¿para qué hablas por el portero si se escucha por la ventana? Entonces subía y se comía unas milanesas después de los ravioles. Entonces después íbamos a la casa de él a comer los ravioles que habían sobrado en una sartén. Él los comía frío, agarraba y se los comía frío, los calentábamos en una sartén. Vivimos acá a 200 metros uno del otro, nos juntábamos acá para pegar fotos en la pared y escuchábamos discos, tocábamos con los discos. A la tarde, después del laburo, ensayábamos, tocábamos. Veíamos esos programas que existían en la televisión argentina para allá por la época de la escala musical y el sótano beat.
todos esos programas con los Wonderful, los Pickups. En su época, que realmente él tenía que estudiar el secundario, no quería estudiar. Él dijo que quería ser músico y tendría 15, 16 años. Mi papá dijo, bueno, está bien, ¿qué es lo que necesitas? Y bueno, una guitarra, cosas, que mi papá era una persona que tenía una industria metalúrgica grande, no había problemas, todo lo que él quería se podía. Y bueno, pero le di un plazo, hasta los 20 años. Bueno, si a los 20 años no sos famoso, mi papá irónicamente se lo dijo, vas a estudiar lo que quiere tu mamá. Mi mamá quería que fuera contador para la fábrica de mi papá. El viejo tenía una fábrica de caldera y tenía unas camionetas Dodge 200 larguísimas. Entonces venía, ¿viste? Cuando lloviznaba, hacía la tardecita. Señora, dice, está Héctor, dígale si quiere venir a patinar. Y mi vieja pensaría que íbamos, dice, todos boludos, ¿viste? Y la onda íbamos en la Dodge 200 por las calles de piedra, de Flores y Floresta, y cuando llegaba a la esquina hacía así con el volante y la camioneta empezaba a girar y nos llevábamos por delante los que venían, los estacionados y después nos escapábamos. Era ir a chocar autos. Tremendo. Esta es la primer Chevy que me compré con mi plata, no con la plata de mi papá, ¿no? Yo no sé por qué razón no me dices que me quieres. Aquí está mi corazón esperando tus quereres. En ese momento no había nada en este país. Es decir, vos prendías la tele y era o un cantante de boleros o de cumbia. Y al mismo tiempo empezaban a florecer esos grupos que estaban todos vestidos iguales, todos con pilchas brillantes y guitarras Fender y eco, ¿viste? Y amplificadores. Era una cosa que empezaba como a decir, puta, qué bueno, ¿no? Esas violas, cómo suenan. A fines de los años 60, su amigo Pomo introdujo a Papo en el naciente mundo del rock argentino. Tocó un breve tiempo con los Abuelos de la Nada y se hizo amigo de los miembros de Manal. Su primer trabajo rentado fue con Conexión número 5, pero su entrada a las ligas mayores del rock ocurrió cuando Lito Nevia lo llamó para ser el guitarrista de Los Gatos. Y ahí ya tenía 20 años. Entonces, bueno, cuando cumplió 20 años, estábamos reunidos acá y cuando fue a soplar la velita, lo miró mi papá y dijo, papi, ¿no? Bueno, te jorobé. Y bueno, y ya era famoso. Los Gatos se separaron en 1970. Papo comenzó a tocar con amigos y formó un trío que sonaba duro y pesado. Era el vehículo necesario para expresar su talento como guitarrista a través de canciones de formas libres y con espacio para la improvisación. Estaba fundando una nueva escuela para el rock argentino y una leyenda para la historia, Papos Blues. El solo del tren es impresionante, ¿no? Eso era buenísimo. O escuchar la definición, ¿no? Tengo que dejarte otra vez. Estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Lo conocí en una boate, en un sótano. Después nos juntamos en la casa de él y ahí empezamos a zapar. Digamos que ese fue el primer Papos Blues. Papos Blues fue el grupo de Papo durante los 70, salvo un corto periodo con Aero Blues. Luego realizó varios viajes a Inglaterra, donde conoció a músicos importantes con los que no logró establecer proyectos firmes. En esos viajes comenzó a cobrar forma una nueva identidad musical que a principios de los 80 pondría en práctica con Vitico y Michel Peyronel. Riff sería el grupo precursor de lo que se llamará heavy metal en Argentina. Yo me fui a Inglaterra. Cuando volví, afortunadamente nos encontramos de nuevo y dijimos, no puede ser que
el rock en la Argentina sea solamente Serú Girán. Cuando llegué de Francia y coincidimos con Papo y con los chicos que acá hablaban que había una escena de rock, y yo dije, ¿qué dónde está la parte del rock que no la veo? Un día fuimos a Ronce y nos compramos todas las tachas que había. Y salió una imagen realmente fuerte. Dijimos, ¿qué rock hacen ustedes? Para no decir pesado, porque la palabra pesado no es agradable. Dijimos rock metálico. Entonces resultó en una cuestión semántica entre que lo que nosotros hacíamos era heavy metal, cuando lo que Riff siempre hizo fue rock and roll. Lo que pasa que como habían llamado rock and roll a Serú Girán, ¿no es cierto?, a Riff, ¿cómo le iban a poner? Chicos, ¿qué pasa con el rock? Mucho más de lo que usted cree. A Riff lo demonizaron porque yo salía haciendo los cuernitos en un Obras. Todas nuestras letras fueron en contra del sistema. Riff fue una banda de rock y el rock va contra el sistema. La carrera de Riff fue meteórica. En poco tiempo grabaron 4 álbumes y llenaron estadios. Su estética, con campera de cuero y tachas, causaba sensación entre el público que lo seguía. No hay que olvidarse que se vivían épocas de gobiernos militares y Riff se constituyó en una especie de válvula de escape. Era un estallido. Así que eso dejamos, el estallido. De a poco, la violencia fue ganando espacio en los recitales de Riff y terminó por asfixiar al grupo, que se disolvió en su mejor momento. Años después volverán a reunirse y volverán a separarse varias veces como una familia disfuncional. En los años 90 también tuvieron la oportunidad de jugar a ser actores en un popular programa de televisión. Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Quiénes son estos tipos? son mis compañeros de estudio. Estudio. Claro, ellos estudian conmigo. Déjate de joder, Enrique. Además, ¿qué hace vestido así? ¿Eh? ¿Qué, encontraron una oferta de ropa de cuero ustedes? Oferta a las pelotas. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Tiene medio zapallo, pero es como mi hermano. No entiende esto. Papo intentó algunos pasos como solista, pero sin suerte. A comienzos de los 90 se radicó en los Estados Unidos, donde formó The Widowmakers. Finalmente Papo retornó a Buenos Aires, que vivía una fiebre por el blues. En 1992 logró un éxito inesperado con el tema Mi Vieja, una oda a su madre. Por mi mamá, todas las mañanas, con un café me viene antes de... Ahí se corta la batería. Sí. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. Vos, no existe nadie como mi mamá. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Me acuerdo un viaje que volvió de Inglaterra, no me acuerdo, por los 70, por ahí, y vino y durmió una siesta tirado en el piso, al lado de la mamá en la cama, él al lado de ella en el piso, agarrado de la mano. Yo cuando vivía solo, en mi época de delirio total, él venía siempre, porque sabía que había joda, había minas, chupi, aparte había una sala de ensayo llena de equipos, ¿no? Entonces yo sabía que venía por el ruido de los autos, porque él siempre de V8 para arriba. Me acuerdo que tenía una Coupé Dodge GTX, entonces, viste, toca el portero, y dice, abrime, boludo.
Entonces le abro y siento que viene por la escalera, porque no era un edificio de departamento, era un primer piso arriba del depósito, ¿viste? El mono venía. Le digo, boludo, le digo, me estoy bañando, estoy solo, subí. Ah, bueno, entonces voy a comprar un vino. ¿Entendés? Pero ya venía preparado por si había gente o si había minas, ya entraba, coche tu madre, ¿entendés? Entonces, como yo me estaba bañando, bueno, está bien, voy a comprar un vino y vengo. Amante de la velocidad, Papo sufrió un serio accidente en 1994 que casi le costó la vida. Ese mal paso fue compensado y con creces por un encuentro decisivo. Cuando hizo el soporte de B.B. King en el Obras, él tenía unos nervios, nunca lo había visto así. Y bueno, y tocábamos, estuvo espectacular, el show de Papos Blues, viste, como siempre. Después salió el viejito a cantar, el B.B. King, hizo su show, qué sé yo, y en un momento dado, todo el Obras empezó, Papo, dale, Papo. Dale, Papo, pero sin parar, y con un volumen, una cosa que era emocionante. Entonces B.B. King decía, ¿quién es Papo? ¿Qué dicen? Papo es un guitarrista. ¿Quién es Papo? Dice, ¿dónde está Papo? Empezó B.B. King por el micrófono. Entonces salí corriendo y lo fui a buscar, que estaba bañándose en las duchas ahí del Obras. Y le digo, te está llamando el viejo, le digo, te está llamando B.B. King. No jodas. Sí, boludo, le digo, venite que te está llamando para que subas al escenario. Van a tocar, y le dije todo, ¿viste? Le digo, van a tocar cuando los santos vienen marchando. Uy, ¿en qué tono está? Y lo tocan dos, le digo, ¿viste? Y se quería poner los pantalones de cuero y no le entraban porque estaba mojado de la ducha el cuero y no sé qué. Bueno, y se fue así medio... se ató así un cacho el cinturón, se puso una camisa y así entró al escenario y se vino todo abajo. Yo ahí ya me vi toda la película, dije, bueno, listo, ya está, ¿viste? Se lo va a llevar el B.B. King, algo va a pasar. Un año más tarde, B.B. King lo invitó a tocar con él en el Madison Square Garden de New York. El legendario bluesero le aconsejó cuidarse y mantener viva la llama del blues. Papo le iba a hacer caso, al menos por un tiempo. Tonight, we are very honored to have a special guest, all the way from Argentina. Papo, one of the greatest in the world. Ladies and gentlemen, here for Papo! All right, come on, give him an American welcome, ladies and gentlemen, from Argentina. This is the kind of blues they play there. May I hear? Y él le hacía así, le decía que él era un negro pintado de blanco, porque únicamente un negro podía tocar el blues como él. I think it's great. Fabulous. I wouldn't have invited him if I hadn't have thought it was great, or happened to be one of the greatest guitarists around the world. Yo creo que después de B.B. King y de todo ese periplo, Papo lo vi como más feliz, más agradecido con la vida, generoso. Era un tipo de barrio, un pibe de barrio, pero después se fue endureciendo, ¿viste? Vos cuando consumís muchas porquerías se te va endureciendo el corazón, ¿viste? Y los últimos años nos habíamos alejado mucho hasta el 96, donde yo hacía un año que estaba recuperándome y él había tenido ese accidente terrible con la Coupé Taunus, la Coupé La Fuego, y ahí se acercó bastante a mí, a mi mujer, porque se ve que tenía ganas de recuperarse. Salíamos con las motos, nos fuimos 2 veces a Pinamar. Acá tenés la foto, nos fuimos a Pinamar en moto. Venía a comer porque quería adelgazar y después desapareció. Cuando empezás a consumir de vuelta no querés estar con tipos que no toman. Papo llevó adelante su carrera con altibajos y la vida lo sorprendió con la aparición de un hijo de 14 años, Luciano, al que reconoció y educó musicalmente. Por entonces, Papo tocaba en vivo con su trío y en el 2000 reunió a varios de los músicos más importantes del rock argentino para un autotributo, Papo y Amigos. Sin embargo, Papo no podía evitar sentirse defraudado por cierta falta de reconocimiento que le hacía la carrera cuesta arriba. En el año 2003 registró un disco en el que consiguió uno de sus mejores resultados artísticos, Buscando un amor. Por lo general,
Papo grababa improvisando, pero este álbum lo planeó nota por nota. La idea era exportar su música a los Estados Unidos. Es por eso que grabó 5 blues en inglés. Aquellas son las fotos que sacó para el último disco y es la única foto donde le vi cara de cómo era cuando yo lo conocí. Porque en todas las fotos está esas pelotudeces que se hacía el pesado. Y ahí tiene los ojos de como cuando yo lo conocí al tipo. Me dijo que se quería ir con la moto por toda Europa, dejarse el pelo bien largo, dejarse crecer la panza. Parar donde le quería parar con la moto, acampar y quedarse en los lugares donde recorría con la moto, quedarse y tocar en los clubes de diferentes lugares donde lo pudieran contratar. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y un día me dijo, dice, la verdad, dice que cuando yo me muera nadie me tiene que llorar, porque yo tengo una vida hermosa. Era un tocado, un único, una persona que marcó una época y la va a seguir marcando por el resto de la eternidad. Yo era amigo de Norberto Napolitano, no de Papo. Papo era otra cosa, ¿viste? Papo era para la gente, para las minitas, para la noche. Y Norberto Napolitano era otra persona. Y Papo mató a Norberto Napolitano. Eso es lo que yo pienso. El personaje mató a la persona. Andarás bien por la 66. Justo cuando los planetas parecían alinearse a su favor, el destino se pone en su contra. En febrero del 2005, en la Ruta 5, en dirección a la ciudad de Luján de la provincia de Buenos Aires, la moto de Papo y la de su hijo se tocaron y se produjo un accidente que acabó con la vida del guitarrista. El rock argentino se vio conmocionado por la pérdida de uno de sus artistas más importantes. Papo fue, además de un gran músico y compositor, un rockero de ley, transparente como el sonido de su guitarra cuando acariciaba un buen blues y auténtico como el sentimiento que ponía en sus mejores canciones. Me da bronca de que se haya muerto de la manera más boluda, porque el mono tuvo 2 úlceras reventadas, estaba todo lleno de clavos, tuvo accidentes tremendos, se le rompió la cadera, se le rompió todo. Y lo de la moto fue una desgracia de la noche y el alcohol, que no te perdona, ¿viste? Personas allegadas a mí me dijeron que la gente necesitaba un lugar donde ir, a llevarle una flor. Y bueno, entonces se decidió que fuera en el monumento. Y como él quería estar con mis padres, también llevé la ceniza de mis padres. O sea que están juntos ahí. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.